de oración. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube, Threads, en Radio Bendición 106.1 FM, a la obra de Nostepea, los hermanitos de Texas, de California, de Washington, de Idaho, de Montana, de Michoacán, de Madera, California, de mis hermanitos de Jóvenes con Decisión, de sus líderes, los pastores Norma y José Ponce, de nuestros pastores de Llamada Final, de todos aquellos que nos escuchan. Les damos la bienvenida y queremos, antes de entrar a los momentos de oración, que me acompañes a Números 21:4. El Señor hoy nos quiere dar una palabra de ánimo, de que recordemos que no hay mejor sacrificio que el que hizo Él en la cruz. El significado poderoso de ese sacrificio hermoso que se hizo una sola vez por nuestros pecados, que no necesitamos estar haciendo tantos sacrificios, tantos rituales, porque Él hizo uno poderoso para la salvación de tu alma y de mi alma. Quiero que me acompañes a leer Números 21:4. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos que nos hables a nuestro entendimiento y a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra venga con unción, Padre, para que nos quebrante, corte toda obra de maldad, toda obra de iniquidad en nuestras vidas. Hay una unción en ti que puede romper yugos donde nuestras almas están atrapadas, encadenadas. Pero tú puedes abrir esos cerrojos de esas cárceles espirituales para que nosotros podamos ver con claridad, tener ese entendimiento de las promesas espirituales que tú tienes para tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver que una vez que fueron sacados de Egipto, de la esclavitud, el pueblo de Israel, fueron llevados al desierto. ¿Por qué fueron llevados al desierto? Porque Dios quería trabajar lo que venían arrastrando de Egipto, la idolatría, las prácticas, las costumbres, la confianza en lo material. Se habían olvidado de hablar, adorar, tener esa cercanía con Dios. Y hoy en ese desierto, Dios se quería manifestar a ese pueblo. Dios quería mostrarles que no nada más era lo que oían o lo que ellos cantaban en sus himnos, sino que verdaderamente era un Dios que tenía poder, un Dios que abría el Mar Rojo para que ellos pudieran cruzar. Dios hizo muchas maravillas en medio de su pueblo para que pudieran ahora conocerle. Sin embargo, el pueblo de Israel no tenía sus ojos atentos, alertas a las manifestaciones del Espíritu, a las manifestaciones de Dios. Y empezaron a quejarse, empezaron a impacientarse, empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a quejarnos porque no nos ha venido el socorro de parte de Dios? Porque tal vez perdimos un hijo, perdimos un familiar y no vino la ayuda como queríamos en el momento en que nosotros esperábamos. Porque nosotros deseábamos que ese hijo, ese padre, esa madre, esa esposa o ese esposo vivieran. Pero Dios tenía otro plan perfecto para ese vaso que vino temporalmente a la tierra. Pero a veces nosotros, en nuestra carnalidad, en nuestra ignorancia, sin meditar, sin conocer a Dios, empezamos a quejarnos contra Él. Incluso muchas personas empiezan a maldecirlo porque no pueden entender
por qué pasó esa circunstancia en sus vidas. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a llenarnos de la presencia de Dios, cuando le pedimos, empezamos a tener esa cercanía con Dios, Dios empieza a manifestarse, Dios empieza a hablar a nuestro corazón, Dios empieza a hacer muestras de poder, muestras de misericordia, muestras de amor, muestras de poder. Vamos a Isaías 53, 5. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Jesús vino por ti y por mí a pagar un precio alto. Por eso Él no quiere que tú te preocupes, no quiere que nosotros confiemos en lo que vemos con nuestros ojos de la tierra, con nuestros ojos carnales, sino quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, que nos soltemos en Él. Dice que Él fue golpeado. Muchas veces nosotros, como esa peña que tocamos en el punto anterior, en el otro tema de la semana pasada, cómo fue Moisés a golpear la peña para que salieran chorros de agua. Muchas veces nuestras vidas, nuestro caminar, nuestra rutina es golpeada por circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tornar esa visión, esa manera de proceder, esa manera de caminar a otra dirección, a una mejor dirección, pero a veces no lo podemos entender porque ya tenemos una vida hecha, llevando aún espiritualmente caminando así. Te congregues o no te congregues, llevas una rutina hecha diaria, sin que aprendas a realmente ver qué ese día Dios quiere manifestarte a ti. Y muchas veces los afanes, las circunstancias, como Marta, que afanada empezó a quejarse de que su hermana prefería estar escuchando a Jesús que ayudarle. Pero ella eligió una muy buena parte. Muchos dicen María floja, María imprudente, grosera, que prefirió estar también ser servida que estar ayudando a Marta. Pero María había encontrado algo especial en Jesús. Ella había aprendido a tener esa cercanía. Aprendió que al estar cerca de Jesús podía obtener paz su alma, podía tener contentamiento su alma, y que no le importaba desprenderse aún de lo más caro para poder entregarle a Él lo mejor que ella tenía. Eso es lo que quiere Dios de ti y de mí, que nos desprendamos de ese orgullo, de esa soberbia, de esa altivez, de esa indiferencia, de todo lo que a la carne le impide y se opone a buscar el rostro de Dios. Veamos un varón de Dios que supo acercarse, ir delante de Dios. Supo conocer la voluntad de Dios. A él le llevó tiempo para conocer la voluntad de Dios. Miren, vamos a leer Génesis 5, 21. Y estamos hablando de Enoc. Dice, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. O sea que podemos ver que 65 años se lo operó, no en el espíritu, no teniendo esa intimidad con Dios, llevaba una rutina como tú y yo tal vez la estamos llevando, sin tener una cercanía con Dios, sin saber quién es Dios. Incluso podemos estar, entre comillas, sirviendo o adorando o yendo a un lugar por costumbre,
pero no estamos caminando con Dios, no estamos conociendo a Dios. Y sin embargo dice que después Enoc vivió 300 años, después de esos 65 años, en íntima comunión con Dios. O sea que no es tarde, amigo, hermano, que busques esa relación con Dios, y más ahorita en estos tiempos que necesitamos ser guiados por el Espíritu, ser guiados por la palabra de Dios. Hay tanta confusión y lamentablemente porque ahora no nos acercamos con Dios, nada más nos conformamos con lo que recibimos en la palabra, en los servicios, no leemos la Biblia en casa, no oramos, y viene el enemigo con tantas cosas ahora en las redes sociales, en las noticias que vemos en el internet. Y ahora no solamente eso, sino afuera de todo lo que la gente habla o murmura, nos desanima. Y los primeros que se desaniman son los cristianos, los primeros que se confunden son los cristianos. Porque no hemos entendido que Dios quiere que en estos tiempos tengamos esa intimidad con Dios para poder entender cuál es el plan que tiene día con día para nosotros. Porque para nosotros no debe de ser las circunstancias negativas malas, sino que debemos de aprender de esas circunstancias a crecer, a motivarnos a ser mejores. Escuchaba hace poco a un pastor que le decía al Señor, ¿por qué te niegas a buscar la perfección? Y dijo, pues es que la perfección solamente eres tú, Señor. Y le dijo, estás equivocado, porque por eso los he llamado a que se perfeccionen. Es verdad que nada más yo soy perfecto, pero por eso los he escogido, por eso los estoy pasando por el proceso. ¿Y a qué le llamas?, le dijo el Señor a él. ¿A qué le llamas tu perfección? ¿A que no vas a cometer errores? ¿A que no vas a tener problemas? ¿A que no vas a vivir circunstancias difíciles? Estás equivocado, dijo, eso no es parte de la perfección. El perfecto va a tener problemas, porque Jesús, dice Isaías, que él fue golpeado, fue molido, tuvo problemas, sí, tuvo confrontaciones, también las tuvo, fue perseguido, sí, fue herido, sí, fue traicionado también. La perfección no incluye que nada de eso vas a poder evitar. Vamos a cometer errores, sí, pero tenemos que tener la humildad de reconocer que nos hemos equivocado, no estar culpando a nadie más. Él aún en lo que pasó, nunca dijo, oh, por Judas me llevaron a la cruz. Ni aun cuando le estaban moliendo, culpó a Judas. Aunque sabía que Judas, o quien hubiera sido, lo iba a traicionar. Nunca mencionó él que por Judas estaba siendo llevado a la cruz, llevando al juicio. Nosotros se nos hace fácil culpar a otros de nuestros errores. Puede que otros hayan sido piedra de tropiezo en nuestro caminar, pero eso no quiere decir que te tienes que quedar tirado. Tienes que seguir avanzando si realmente tú quieres alcanzar victoria en tu vida, quieres alcanzar la voluntad de Dios, quieres caminar con Dios. Por eso hay que perseverar en estos tiempos en buscar la voluntad de Dios. Tal vez Dios está dirigiendo nuestro caminar de otra forma, de otra manera, pero dice que todo coopera, dice Romanos que todo coopera para nuestro bien. Todo lo hace para nuestro bien. Dice Génesis 17:1 que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vive en mi presencia. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la presencia y pedirle a Dios que nos ayude a ser íntegros, honestos, sinceros, que si todavía si hay envidia, si hay celos, si hay críticas, si hay murmuración, que no la quite, lo trabaje.
Que si todavía no aprendemos a solucionar problemas, que nos ayude, que nos dé la sabiduría para poder manejar problemas, no huir de ellos, sino confrontarlos, porque aunque huyamos de ellos, Dios nos va a llevar a otro problema mayor. ¿Para qué? Para que aprendamos a confrontar problemas. La perfección es la capacidad de corregir nuestro error y avanzar. No quedarte ahí, tenemos que avanzar. El Señor daba una palabra profética a través de un pastor y dijo, voy a acelerar los tiempos para empezar a entregar la paga de la siembra. Voy a entregar las cosechas a todos aquellos que no han recibido su pago. ¿Te imaginas, Dios, qué misericordioso es que aún en estos tiempos tan oscuros, tiempos que la economía está demasiado mal, donde no hay trabajos, donde cada vez las puertas económicas se cierran mes, donde hay colapso, donde están pasando muchos desastres naturales? Y dijo el Señor, yo voy a entregar cosechas, grandes cosechas, dijo, para aquel que ha sembrado y que no ha recibido en todo este tiempo su paga. Dijo, aquí en la tierra, lo que está allá en la eternidad es otra cosa, dijo. Pero tienen que tener cuidado cómo usan, porque va a ser un arma de dos filos, dijo. El éxito puede ser peligroso para algunos, que puede ser que se vayan junto con los que ya se regresaron atrás. Por eso Dios quiere que en estos tiempos nos esforcemos más, que no prestemos atención a lo negativo y que todo lo que Dios permite, lo va a permitir para nuestro bien. Ponte a meditar un momento, ¿realmente estoy teniendo fe en todo esto? ¿Realmente estoy creciendo en la palabra? ¿Realmente he aprendido a confiar en Dios? Muchas veces decimos, ¿por qué a mí? Porque muchas veces queremos satisfacer los deseos de la carne y no las del Espíritu. Dice la palabra que si caminamos en el Espíritu vamos a hacer las obras del Espíritu. Nuestro espíritu está deseoso de hacerlo del Espíritu. Pero si hacemos y satisfacemos la carne, ¿qué hace la carne? Dormir, comer, llevar una vida diaria de nada más estar haciendo lo que todos los días tenemos que hacer, comer, trabajar y dormir, comer, trabajar y dormir. Porque esos son los incentivos de la carne. Sin embargo, si aprendemos a caminar en el Espíritu Santo va a activar nuestro espíritu y nos va a hacer que hagamos la voluntad de Dios, hagamos lo que Él nos ha encomendado hacer. Por eso no hay persona que haga la voluntad del Espíritu, eso es mentira. Todos, sin excepción, hasta el más que trate de ayunar o orar, todos satisfacemos los deseos de la carne. Porque yo hasta la fecha no he encontrado a alguien como Daniel, alguien como Pablo, que dice que sus rostros brillaban de la presencia de Dios. Porque esta carne estorba para hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermano, hermana, busquemos la presencia de Dios, busquemos esa llenura. No nos apartemos de Él, Cristo viene pronto. Estamos viendo todas las señales en la tierra. No sabemos si va a ser 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, pero ya no falta mucho para que esta tierra truene. Pero tenemos que dirigir a la juventud, porque ellos van a ser el ejército que Dios está preparando para hacer señales prodigiosas. Los milagros más grandes que dice Jesús, que prometió que iban a ser mayores que lo que Él hizo, mayores que lo que hicieron los apóstoles. Esos bebés, esos niños necesitan ser alimentados por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. Tenemos que ofrecerlos a Dios para que ellos empiece el Espíritu Santo a obrar, dar señales, sueños, visiones a esos jóvenes, a esos niños, a esos bebés.
Así que hay que activarnos, hermanos, y darle gracias a Dios porque nos habla, está pendiente de nuestro caminar, no quiere que nos perdamos, no quiere que nos perdamos las bendiciones, aún aquí en la tierra. Y seguir trabajando para lo que Dios nos tiene encomendado en el reino de los cielos, porque aquí no se va a acabar. Después de morir, si tú has recibido al Señor Jesús, si tú has aceptado y creído en Él, te has bautizado, tú vas a tener experiencia, un trabajo todavía más poderoso allá con Él. No nada más vamos a estar en las nubecitas volando, no. Dios nos está trabajando para poder hacer un trabajo especial en su plano existencial espiritual. Pero tenemos que tener la convicción de que realmente estamos con Jesús, de que estamos cerca con Él, caminando con Él, que Él vaya delante de nosotros, que nosotros vayamos de la mano en armonía con Él, armonizando con el Espíritu Santo. No quedarnos en el error o en el pecado, sino levantarnos, sacudirnos, pedirle perdón, misericordia, que nos limpie y avanzar. Te animo, hermano. Si has retrocedido, vuelve al Señor. Vuelve a Jesús, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Y si tú no le conoces y estás desesperado, te estás quejando de tu situación, ven a Jesús. No quiere decir que el problema no se va a acabar, pero hay una salida en Él. Y es hermoso experimentar su paz en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias, en medio de la tormenta, porque Él va contigo. No vas solo. Es el mejor padre y madre que puedes tener, Jesús. Dios te bendiga.